Las calles de Fresnillo amanecieron teñidas de sangre en el amanecer de marzo de 2023, cuando los primeros rayos de sol iluminaron 9 cuerpos abandonados en las carreteras principales de la ciudad. Junto a los cadáveres, mensajes escritos con letras toscas dirigidos a un grupo contrario marcaban el inicio de una nueva fase en la guerra territorial que habría de consumir el estado de Zacatecas durante los siguientes meses. Era el preludio de una confrontación que dividiría pueblos enteros, transformaría rutas comerciales en campos de batalla y obligaría a familias completas a huir de sus hogares en busca de la paz que ya no encontrarían en su tierra natal. Si están viendo este video desde cualquier parte del mundo, no olviden suscribirse al canal y dejarme un comentario diciéndome desde dónde nos están viendo. Sus mensajes me inspiran a seguir investigando estas historias que necesitan ser contadas. Zacatecas, ese estado del centro norte de México, conocido por sus minas coloniales y su arquitectura barroca, había comenzado a transformarse desde 2019, cuando una poderosa organización del norte, heredera de décadas de control en los territorios del Pacífico, decidió reforzar sus operaciones en la región. Los motivos eran claros para quienes conocían el negocio. Las carreteras que atraviesan Zacatecas representan arterias vitales que conectan los puertos del Pacífico con la frontera norte, específicamente con Texas, convirtiendo al estado en un corredor estratégico para el trasiego de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Además, la topografía montañosa del centro y sur del estado ofrecía las condiciones perfectas para establecer laboratorios clandestinos de fentanilo, esa droga sintética que había comenzado a generar ganancias millonarias para quienes controlaran su producción y distribución. La llegada de esta organización norteña no pasó desapercibida para sus rivales. En 2020, un cartel emergente del occidente mexicano, conocido por su extrema violencia y su rápida expansión territorial, anunció su llegada a Zacatecas con una campaña coordinada de narcomantas que aparecieron colgadas en puentes vehiculares, edificios públicos y postes de luz en las principales ciudades del estado. Los mensajes eran directos y amenazantes. Reclamaban el territorio como suyo y advertían a la organización del norte que se retirara o enfrentaría las consecuencias. Era el equivalente a una declaración de guerra escrita en tela y alambre de púas. Durante los meses siguientes, los habitantes de municipios como Fresnillo, Guadalupe, Jerez de García Salinas y Villa de Cos comenzaron a notar cambios inquietantes en su entorno cotidiano. Los comerciantes reportaban la presencia de hombres armados que patrullaban las carreteras principales en caravanas de vehículos sin placas, con las ventanas polarizadas y antenas de radio sobresaliendo de los techos. Los conductores de transporte público comenzaron a evitar ciertas rutas durante las horas nocturnas, mientras que los habitantes de comunidades rurales se acostumbraron al sonido lejano de balaceras que resonaban entre las montañas durante las madrugadas. El conflicto escaló gradualmente a lo largo de 2021 y 2022, con enfrentamientos esporádicos que dejaban cuerpos en caminos de terracería, vehículos incendiados en carreteras federales y familias desplazadas que llegaban a las cabeceras municipales con lo puesto, huyendo de ranchos y pueblos donde la presencia de grupos armados había vuelto imposible la vida cotidiana. Los homicidios en Zacatecas se habían triplicado desde la llegada del cartel del occidente en 2012. Pero la intensidad del conflicto territorial había alcanzado niveles nunca antes vistos cuando ambas organizaciones decidieron disputar cada kilómetro de carretera, cada pueblo y cada sierra con una determinación que no conocía límites. La geografía de Zacatecas se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento
tenía consecuencias mortales. La Organización del Norte mantenía un control más sólido en el centro del estado, particularmente en los municipios cercanos a la capital, donde sus redes de corrupción con autoridades locales habían sido cultivadas durante años. Sus operaciones se concentraban en el trasiego de drogas hacia el norte y en la protección de rutas que conectaban con sus territorios tradicionales en Sinaloa y Sonora. Sus sicarios se distinguían por usar vehículos de lujo, armas de alta gama importadas de Estados Unidos y una estructura organizacional más tradicional, basada en lazos familiares y lealtades regionales que se remontaban a décadas atrás. Por el contrario, el Cartel del Occidente había establecido su bastión en el sur del estado, donde controlaba la producción de drogas sintéticas en laboratorios ocultos entre las montañas y los bosques de la Sierra Madre Occidental. Su estructura era diferente, más vertical, más agresiva, con una cultura organizacional que priorizaba la expansión territorial rápida sobre la discreción. Sus operativos, en su mayoría jóvenes reclutados de estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, habían llegado a Zacatecas con la misión expresa de arrebatar territorio a la organización rival, sin importar el costo en vidas humanas o la atención mediática que generaran sus acciones. Los enfrentamientos directos entre ambos grupos comenzaron a intensificarse durante el primer semestre de 2023, cuando los precios del fentanilo en el mercado estadounidense alcanzaron niveles históricos y el control de los laboratorios de producción en Zacatecas se volvió aún más valioso. El municipio de Apulco se convirtió en uno de los epicentros del conflicto, un lugar donde la ausencia de fuerzas policiales municipales y la debilidad del gobierno local habían creado un vacío de poder que ambas organizaciones buscaban llenar. Las balaceras en Apulco podían durar horas, con decenas de sicarios enfrentándose con armas de alto poder mientras las familias se refugiaban en sus casas, pegadas al suelo de sus habitaciones, esperando que el silencio indicara el fin de los combates. Los bloqueos carreteros se volvieron una táctica recurrente. Cuando alguna de las organizaciones sufría bajas importantes o veía amenazadas sus operaciones por incursiones de la organización rival, sus sicarios tomaban las principales carreteras del estado, incendiando vehículos de carga para crear barricadas que podían paralizar el tráfico durante horas. La carretera que conecta la Ciudad de México con Guadalajara, una de las arterias comerciales más importantes del país, fue bloqueada en múltiples ocasiones, obligando a las autoridades federales a desplegar elementos del Ejército y la Guardia Nacional para restablecer la circulación. En Fresnillo, la ciudad más poblada de Zacatecas después de la capital, la guerra territorial había transformado completamente la dinámica social. Los empresarios locales comenzaron a recibir visitas de representantes de ambas organizaciones, quienes les ofrecían protección a cambio de cuotas mensuales que podían oscilar entre miles y decenas de miles de pesos, dependiendo del tamaño del negocio. Quienes se negaban a pagar o intentaban mantener una posición neutral encontraban sus establecimientos vandalizados, sus empleados intimidados o, en los casos más extremos, se convertían en víctimas de secuestros que raramente terminaban con la liberación del rehén. Las autoridades estatales intentaron implementar estrategias de pacificación, desplegando más elementos de la policía estatal y coordinando operativos conjuntos con fuerzas federales. Pero la corrupción había permeado tan profundamente las instituciones de seguridad que era prácticamente imposible determinar qué información llegaba a oídos de los grupos criminales antes incluso de que los operativos se pusieran en marcha.
Los enfrentamientos con elementos de seguridad se volvieron frecuentes, particularmente cuando las fuerzas del orden intentaban interceptar convoyes de sicarios o desmantelar puntos de venta de drogas en las periferias de las ciudades. La población civil se había convertido en rehén de una guerra que no había elegido, pero de la cual no podía escapar. Los padres de familia modificaron sus rutinas laborales para evitar transitar por ciertas zonas durante las horas de mayor actividad criminal. Las escuelas implementaron protocolos de emergencia para proteger a los estudiantes durante balaceras, enseñando a niños y adolescentes a refugiarse bajo los pupitres cuando escucharan disparos. Los hospitales públicos se prepararon para atender heridos de bala con mayor frecuencia, mientras que el personal médico desarrolló una comprensión tácita sobre qué preguntas no debían hacer cuando llegaban pacientes con heridas sospechosas acompañados por hombres armados. El impacto económico de la guerra territorial comenzó a sentirse en todos los sectores. El turismo, una industria importante para Zacatecas debido a su patrimonio colonial reconocido por la UNESCO, prácticamente desapareció. Los hoteles reportaron tasas de ocupación inferiores al 20%, mientras que restaurantes y comercios del centro histórico cerraron definitivamente por falta de clientela. La inversión privada se retrajo, y proyectos de desarrollo que habían estado en planeación durante años fueron cancelados indefinidamente. Los productores agropecuarios enfrentaron un dilema particularmente complejo. Sus ranchos y terrenos agrícolas se habían convertido en territorio disputado, lugares donde cualquier día podía aparecer un grupo armado reclamando el derecho de paso o exigiendo el uso de las instalaciones para sus operaciones. Muchos ganaderos se vieron obligados a vender sus animales a precios muy por debajo del mercado y abandonar tierras que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. Los cultivos fueron abandonados a medias cosechas, y la producción agrícola del Estado cayó drásticamente mientras los campos se convertían en refugios temporales para sicarios o en cementerios clandestinos donde aparecían cuerpos de personas desaparecidas. Las comunicaciones entre diferentes municipios se volvieron cada vez más peligrosas y esporádicas. Los conductores de transporte público reportaban que ciertos tramos carreteros habían sido efectivamente divididos entre las dos organizaciones, con retenes informales, donde hombres armados revisaban documentos, interrogaban a los pasajeros y decomisaban teléfonos celulares para revisar mensajes y contactos. Algunos autobuses fueron atacados por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando sus rutas coincidían con enfrentamientos entre grupos rivales. A medida que 2023 avanzaba, la espiral de violencia parecía no tener límite. Los asesinatos ya no se limitaban a miembros de las organizaciones criminales, sino que comenzaron a incluir a personas cuya única conexión con el conflicto era vivir o trabajar en territorios disputados. Comerciantes, transportistas, empleados municipales e incluso estudiantes universitarios que regresaban a sus casas en horarios considerados sospechosos por los grupos armados, se convirtieron en víctimas de una guerra donde las reglas cambiaban constantemente y la línea entre combatientes y civiles se había desdibujado por completo. La situación se volvió aún más compleja cuando comenzaron a circular rumores de que algunos miembros de la Organización del Norte estaban considerando cambiar de bando, tentados por las ofertas económicas y las promesas de protección que llegaban desde el cartel del Occidente. Estas defecciones, reales o imaginarias, generaron una paranoia adicional dentro de ambas organizaciones, llevando a purgas internas donde sicarios veteranos ejecutaban a compañeros sospechosos de traición,
creando un clima de desconfianza que debilitaba la cohesión de ambos grupos, pero incrementaba exponencialmente el nivel de violencia en las calles. Los intentos de mediación por parte de autoridades federales resultaron infructuosos, en parte porque ambas organizaciones habían llegado a un punto donde cualquier acuerdo de tregua era visto como una muestra de debilidad que podría ser explotada por la organización rival. La guerra por Zacatecas había adquirido una dinámica propia, alimentada por la sed de venganza, la necesidad de mantener la reputación de dureza y la presión económica de controlar un territorio que generaba millones de dólares mensuales en ganancias por el tráfico de drogas. Durante el segundo semestre de 2023, los enfrentamientos alcanzaron una brutalidad que superó incluso los estándares de violencia que México había experimentado en décadas previas de guerra contra el narcotráfico. Los cuerpos ya no aparecían simplemente ejecutados, sino torturados con métodos diseñados para enviar mensajes específicos a la organización rival. Las narcomantas se volvieron más explícitas y amenazantes, incluyendo nombres completos de funcionarios públicos acusados de colaborar con el bando contrario, direcciones de domicilios de familiares de sicarios enemigos y advertencias dirigidas a la población civil para que no transitara por ciertas zonas en horarios específicos. La llegada del invierno no trajo consigo una disminución de la violencia, como algunos analistas habían esperado. Por el contrario, la necesidad de ambas organizaciones de demostrar fortaleza antes del cierre del año fiscal en sus operaciones criminales llevó a una intensificación de los ataques. Los laboratorios de fentanilo se convirtieron en objetivos prioritarios, con comandos especializados de ambos bandos, realizando incursiones nocturnas para destruir las instalaciones enemigas, secuestrar a los químicos que operaban los equipos de producción y robar las materias primas necesarias para la síntesis de drogas sintéticas. El municipio de Jerez de García Salinas, históricamente conocido por sus festivales culturales y su arquitectura colonial, se transformó en un campo de batalla urbano donde las balaceras podían estallar en cualquier momento del día. Los comerciantes del centro histórico implementaron sistemas de alarma coordinados para advertir a los transeúntes cuando detectaban la llegada de convoyes armados. Las campanas de las iglesias, que durante siglos habían marcado las horas de oración, comenzaron a repicar en patrones irregulares que los habitantes aprendieron a interpretar como señales de peligro inmediato. Las fuerzas federales intentaron una nueva estrategia a finales de 2023, estableciendo bases militares temporales en los municipios más conflictivos y realizando operativos de búsqueda y captura dirigidos contra los líderes locales de ambas organizaciones. Sin embargo, la adaptabilidad de los grupos criminales y su conocimiento íntimo del terreno local les permitían evadir la mayoría de estos operativos, mientras que las capturas exitosas solo generaban vacíos de poder que eran llenados rápidamente por lugartenientes igualmente violentos y menos experimentados, lo que a menudo resultaba en un incremento de la brutalidad y la impredecibilidad de los ataques. La crisis humanitaria había alcanzado proporciones alarmantes cuando 2024 comenzó. Los desplazamientos internos forzados se contaban por miles de familias, muchas de las cuales habían perdido no solo sus hogares, sino también sus medios de subsistencia, sus redes sociales de apoyo y cualquier esperanza de retornar a sus lugares de origen en el futuro cercano.
Los albergues temporales en ciudades como Aguascalientes, San Luis Potosí y la propia Ciudad de México se llenaron de zacatecanos que relataban historias de terror nocturno, balaceras que duraban hasta el amanecer, cadáveres colgados de puentes como advertencias macabras y la constante amenaza de ser confundidos con colaboradores de alguno de los bandos en conflicto. El sistema educativo estatal había colapsado en los municipios más afectados por la violencia. Decenas de escuelas cerraron definitivamente sus puertas cuando los maestros se negaron a continuar arriesgando sus vidas para llegar a planteles ubicados en zonas de guerra. Los pocos centros educativos que permanecían abiertos funcionaban con horarios reducidos y medidas de seguridad extremas que convertían el proceso de aprendizaje en una experiencia traumática para los estudiantes. Muchos padres de familia tomaron la decisión de enviar a sus hijos a vivir con familiares en otros estados, fragmentando núcleos familiares que habían permanecido unidos durante generaciones. La infraestructura de comunicaciones del estado había sido severamente afectada. Torres de telefonía celular fueron derribadas sistemáticamente por ambas organizaciones para impedir que sus rivales coordinaran operaciones o que las autoridades rastrearan sus movimientos. Los servicios de Internet se volvieron intermitentes en amplias zonas rurales, aislando a comunidades enteras y limitando su capacidad de solicitar ayuda durante emergencias. Las carreteras secundarias, fundamentales para la conectividad entre pequeños poblados, presentaban daños constantes por el paso de vehículos blindados artesanalmente y por los impactos de explosivos utilizados durante los enfrentamientos. Los servicios de salud pública enfrentaron desafíos sin precedentes. Los hospitales de Fresnillo y Zacatecas capital reportaron un incremento del 400% en el ingreso de pacientes con heridas de bala. Pero también comenzaron a recibir víctimas de tortura, personas con quemaduras causadas por ácidos industriales y casos de trauma psicológico severo en menores de edad que habían presenciado ejecuciones. El personal médico, sin entrenamiento especializado para manejar heridas de guerra, se vio obligado a desarrollar protocolos de emergencia mientras trabajaba bajo la constante amenaza de que los hospitales fueran atacados por grupos armados, buscando rematar a enemigos heridos o rescatar a compañeros capturados. Durante los primeros meses de 2024, la dinámica del conflicto comenzó a mostrar signos de agotamiento económico y logístico para ambas organizaciones. Las pérdidas humanas habían sido enormes. Centenares de sicarios muertos, decenas de lugartenientes ejecutados y varios líderes regionales capturados o eliminados por fuerzas rivales. El costo de mantener ejércitos privados en constante combate, reemplazar armamento perdido o confiscado y pagar las crecientes demandas de soborno de funcionarios corruptos había comenzado a impactar negativamente las finanzas de ambas organizaciones. La Organización del Norte enfrentaba problemas adicionales relacionados con su estructura interna. Los arrestos de figuras clave en su jerarquía durante 2024, particularmente la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio de ese año, habían generado fracturas internas que debilitaron su capacidad operativa en Zacatecas. Los recursos que anteriormente se destinaban exclusivamente a la guerra contra el cartel del Occidente tuvieron que ser redirigidos para enfrentar conflictos internos entre las facciones conocidas como los Chapitos y los Mayos, creando oportunidades que sus rivales no tardaron en aprovechar. El cartel del Occidente, por su parte, había logrado expandir su presencia territorial, pero a un costo que comenzaba a resultar insostenible. Su estrategia de crecimiento agresivo había generado múltiples frentes de conflicto simultáneos
no solo en Zacatecas, sino también en estados como Michoacán, Guanajuato y Chihuahua, dispersando sus fuerzas y recursos de manera que comprometía su capacidad de mantener control efectivo sobre los territorios conquistados. La designación del grupo como organización terrorista por parte de la administración Trump en febrero de 2025 había intensificado la presión internacional y complicado sus operaciones financieras y logísticas. Los eventos de septiembre de 2024 marcaron un punto de inflexión en el conflicto. Una explosión en un evento público en la ciudad de Zacatecas que resultó en 20 personas heridas y daños significativos a vehículos policiales, fue reivindicada por el Cartel del Occidente como un mensaje dirigido al gobernador del estado, a quien acusaban de permitir la entrada de facciones de la organización norteña en territorio que consideraban suyo. Este ataque contra civiles marcó una escalada en la brutalidad del conflicto y generó una respuesta coordinada de las fuerzas federales que alteró significativamente el equilibrio de poder en la región. Los meses siguientes presenciaron una serie de operativos militares de gran escala que resultaron en la captura de docenas de operativos de ambas organizaciones y el decomiso de arsenales significativos, incluyendo armas de alto poder, vehículos blindados artesanalmente y equipos de comunicación sofisticados. Estas pérdidas materiales y humanas obligaron a ambos grupos a reconsiderar sus estrategias de confrontación directa y buscar formas menos costosas de mantener sus respectivas áreas de influencia. La llegada de 2024 también trajo cambios en la administración federal mexicana que impactaron directamente el desarrollo del conflicto en Zacatecas. La presidenta Claudia Sheinbaum implementó un nuevo plan de seguridad que incluía despliegues militares intensificados, operaciones de inteligencia dirigidas y arrestos de alto perfil diseñados para desarticular las estructuras de mando de las organizaciones criminales. Esta estrategia, reminiscente de la controvertida táctica de descabezar a los carteles utilizada durante la administración de Felipe Calderón, buscaba crear vacíos de liderazgo que debilitaran la capacidad operativa de ambas organizaciones. Los resultados de estas acciones gubernamentales fueron mixtos. Por un lado, lograron reducir la intensidad de los enfrentamientos directos entre las dos organizaciones principales, ya que ambas se vieron obligadas a destinar recursos significativos a evitar la captura de sus líderes y proteger sus estructuras operativas de la presión gubernamental. Por otro lado, la fragmentación resultante de las capturas y eliminaciones de líderes creó oportunidades para grupos criminales más pequeños y oportunistas que comenzaron a operar en los vacíos territoriales dejados por las organizaciones principales. Hacia mediados de 2024, el panorama criminal en Zacatecas se había vuelto más complejo y fragmentado. Además de la guerra principal entre las dos organizaciones grandes, habían emergido células locales independientes, grupos escindidos de las organizaciones principales y alianzas temporales entre facciones que cambiaban constantemente según las circunstancias operativas y las oportunidades de negocio. Esta fragmentación, paradójicamente, no resultó en una disminución de la violencia, sino en su dispersión geográfica y en la aparición de nuevos patrones criminales más difíciles de predecir y combatir. El impacto en la economía formal de Zacatecas había sido devastador. El Producto Interno Bruto del Estado cayó más del 15% durante 2023 y 2024, con sectores como el turismo, la agricultura y el comercio registrando pérdidas que podrían tomar décadas en recuperar. La inversión extranjera directa prácticamente desapareció,
mientras que empresas establecidas durante décadas cerraron operaciones y relocalizaron sus actividades a estados con mejores condiciones de seguridad. Sin embargo, también comenzaron a emerger señales de adaptación y resistencia por parte de la sociedad civil zacatecana. Organizaciones comunitarias desarrollaron sistemas de alerta temprana para prevenir a los habitantes sobre la presencia de grupos armados. Comerciantes establecieron protocolos de cierre coordinado durante situaciones de riesgo. Familias crearon redes de apoyo para el cuidado de menores cuyos padres habían sido víctimas de la violencia o se habían visto obligados a huir del Estado. La Iglesia Católica, históricamente influyente en Zacatecas, asumió un papel mediador extraoficial, ofreciendo sus instalaciones como refugios temporales durante los enfrentamientos más intensos y estableciendo programas de asistencia psicológica para las víctimas del conflicto. Los sacerdotes locales desarrollaron un lenguaje codificado para comunicar información sobre situaciones de riesgo durante las misas dominicales, mientras que las campanas de las iglesias se convirtieron en un sistema de comunicación comunitaria que alertaba sobre la presencia de convoyes armados o enfrentamientos inminentes. Los medios de comunicación locales enfrentaron desafíos particulares para informar sobre el conflicto. Varios periodistas fueron amenazados, intimidados o incluso ejecutados por reportar sobre las actividades de las organizaciones criminales. Los que continuaron ejerciendo el periodismo desarrollaron métodos de autocensura y códigos de comunicación que les permitían informar sin mencionar nombres específicos de organizaciones o líderes criminales. Las redes sociales se convirtieron en el principal medio de comunicación para alertas de seguridad y coordinación comunitaria, aunque también fueron monitoreadas y manipuladas por los grupos en conflicto. Durante el último trimestre de 2024, los analistas de seguridad comenzaron a observar cambios significativos en las alianzas y estrategias de ambas organizaciones principales. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, emitió advertencias sobre una posible alianza entre la facción de Los Chapitos de la organización norteña y el Cartel del Occidente, una coalición que podría alterar radicalmente el equilibrio de poder no solo en Zacatecas, sino en todo México. Esta alianza potencial representaba un cambio estratégico significativo, ya que uniría a antiguos enemigos contra las facciones leales a El Mayo Zambada, y podría resultar en un incremento del flujo de drogas hacia Estados Unidos y del tráfico de armas en sentido contrario. Los efectos de esta posible realineación comenzaron a manifestarse en el terreno a finales de 2024, y principios de 2025. Los enfrentamientos entre las facciones de la organización norteña se intensificaron, particularmente en Sinaloa, lo que obligó a ambos grupos a retirar recursos y personal de Zacatecas para reforzar sus posiciones en su territorio de origen. Esta retirada parcial creó oportunidades que el Cartel del Occidente no tardó en aprovechar, expandiendo su control hacia áreas del centro del estado que anteriormente habían sido dominio exclusivo de sus rivales norteños. Sin embargo, la expansión del Cartel del Occidente no fue uniforme ni carente de resistencia. Grupos locales afiliados a la organización norteña, conocidos como los Cabreras Arabia, mantuvieron posiciones fortificadas en áreas estratégicas y establecieron alianzas con células criminales independientes para resistir el avance de sus rivales jaliscienses. Estos conflictos locales generaron una nueva ola de violencia, particularmente en municipios como Villa de Cos, Río Grande y Sombrerete,
donde las balaceras se volvieron tan frecuentes que las autoridades municipales implementaron toques de queda informales que mantenían a la población civil encerrada en sus hogares durante las horas nocturnas. La situación humanitaria continuó deteriorándose durante los primeros meses de 2025. Las cifras oficiales de personas desaparecidas en Zacatecas superaron las 5.000 personas, aunque organizaciones civiles estimaban que el número real podría ser significativamente mayor debido a la falta de denuncias por temor a represalias. Los cementerios clandestinos comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, descubiertos por familiares de desaparecidos que organizaban sus propias búsquedas o por autoridades que investigaban reportes anónimos. El sistema de procuración de justicia del Estado había colapsado efectivamente. Los ministerios públicos reportaron que más del 90% de los homicidios relacionados con el crimen organizado permanecían sin resolver, no por falta de evidencia, sino por la imposibilidad de garantizar la seguridad de testigos, peritos y el propio personal judicial. Los jueces se negaban a llevar casos relacionados con las organizaciones criminales, mientras que los pocos abogados dispuestos a defender a presuntos sicarios o colaboradores lo hacían bajo constantes amenazas de muerte. La corrupción había penetrado tan profundamente las instituciones estatales que resultaba prácticamente imposible determinar qué información llegaba a oídos de las organizaciones criminales antes de que los operativos gubernamentales se ejecutaran. Elementos de la policía estatal, municipal e incluso federal fueron arrestados regularmente por colaborar con una u otra organización, pero sus reemplazos frecuentemente terminaban involucrados en las mismas redes de corrupción en cuestión de semanas o meses. A medida que 2025 avanzaba, el conflicto en Zacatecas había evolucionado hacia un estado de guerra de baja intensidad pero constante, donde los enfrentamientos directos entre grandes grupos habían sido reemplazados por una serie de conflictos menores, pero más frecuentes entre células locales, ataques selectivos contra objetivos específicos y una campaña continua de intimidación contra la población civil. La violencia se había normalizado hasta el punto de que los habitantes desarrollaron rutinas de supervivencia que incluían monitorear constantemente las redes sociales para obtener información sobre enfrentamientos en tiempo real, evitar ciertas áreas de las ciudades durante horarios específicos y mantener preparativos de emergencia para evacuaciones repentinas. Los intentos de mediación y pacificación por parte de organizaciones civiles, religiosas y gubernamentales continuaron durante todo el período de conflicto, pero enfrentaron obstáculos significativos. Ambas organizaciones criminales habían llegado a un punto donde percibían cualquier muestra de flexibilidad o disposición al diálogo como una señal de debilidad que podía ser explotada por sus enemigos. La dinámica del conflicto había creado incentivos perversos donde la escalada de violencia se percibía como la única forma de mantener credibilidad y control territorial. El costo humano del conflicto había sido devastador. Las cifras exactas permanecían en disputa debido a la falta de investigaciones oficiales completas, pero estimaciones conservadoras sugerían que más de 1.500 personas habían perdido la vida directamente por la violencia relacionada con la guerra territorial entre 2023 y 2025. A estas muertes directas habría que añadir las víctimas indirectas, personas que murieron por falta de acceso a servicios médicos durante enfrentamientos, individuos que fallecieron en accidentes causados por bloqueos carreteros y casos de suicidio relacionados con el trauma psicológico del conflicto.
Las heridas psicológicas del conflicto serían probablemente más duraderas que las físicas. Una generación completa de niños zacatecanos había crecido en un ambiente de violencia constante, desarrollando traumas que podrían manifestarse durante décadas. Los estudios preliminares realizados por psicólogos de la Universidad Autónoma de Zacatecas indicaban niveles alarmantes de estrés postraumático, depresión y ansiedad en la población infantil, particularmente en los municipios más afectados por la violencia. El impacto en el tejido social del Estado había sido igualmente profundo. Las redes comunitarias tradicionales, basadas en la confianza mutua y la solidaridad vecinal, se habían fragmentado por la desconfianza y el miedo. Muchas familias habían sido divididas por desplazamientos forzados, muertes violentas, o por la presión de elegir bandos en un conflicto donde la neutralidad se percibía como imposible o sospechosa. Sin embargo, también emergieron ejemplos extraordinarios de resistencia civil y cohesión comunitaria. En algunos municipios, los habitantes desarrollaron sistemas de vigilancia comunitaria que complementaban o incluso reemplazaban a las autoridades oficiales. Organizaciones de madres de familia crearon redes de protección para menores de edad, estableciendo rutas seguras hacia las escuelas y sistemas de alerta temprana activados por teléfono celular. Los comerciantes de algunos mercados municipales establecieron fondos comunitarios para apoyar a familias cuyos proveedores habían sido víctimas de la violencia. La respuesta del gobierno federal, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, incluyó no solo despliegues militares, sino también programas sociales dirigidos a comunidades afectadas por la violencia. Estos programas, sin embargo, enfrentaron desafíos significativos para su implementación, debido a la inseguridad prevaleciente y a la desconfianza de la población hacia las instituciones gubernamentales. Los funcionarios encargados de distribuir apoyos económicos o implementar programas de desarrollo comunitario frecuentemente se encontraban imposibilitados para acceder a las zonas más conflictivas, limitando el alcance y efectividad de estas iniciativas. Los medios de comunicación nacionales e internacionales comenzaron a prestar mayor atención al conflicto en Zacatecas durante 2025, particularmente después de que varios ataques generaran víctimas civiles en números significativos. Esta atención mediática incrementó la presión sobre las autoridades mexicanas para tomar acciones más enérgicas, pero también alertó a las organizaciones criminales sobre la necesidad de modificar sus tácticas para evitar generar incidentes que pudieran resultar en una respuesta gubernamental más agresiva. La comunidad internacional también comenzó a involucrarse más directamente en los esfuerzos de pacificación. Estados Unidos incrementó su asistencia técnica y financiera para programas de fortalecimiento institucional en México, particularmente en áreas relacionadas con la procuración de justicia y la inteligencia criminal. La designación del Cartel del Occidente como organización terrorista facilitó la cooperación bilateral en materia de inteligencia y permitió el uso de recursos y tecnologías anteriormente reservadas para la lucha contra el terrorismo internacional. Hacia mediados de 2025, los analistas de seguridad comenzaron a identificar señales de que ambas organizaciones principales estaban reconsiderando la sostenibilidad del conflicto en Zacatecas. Las pérdidas económicas, humanas y territoriales habían alcanzado niveles que amenazaban la viabilidad operativa de ambos grupos. La fragmentación interna de la organización norteña había debilitado significativamente su capacidad para mantener una presencia efectiva en Zacatecas,
mientras que el cartel del Occidente enfrentaba múltiples frentes de conflicto que dispersaban sus recursos y atención. Los primeros indicios de una posible distensión aparecieron en forma de una reducción gradual en la frecuencia e intensidad de los enfrentamientos directos durante los meses de verano de 2025. Aunque la violencia no desapareció completamente, los ataques se volvieron más selectivos y estratégicos, dirigidos principalmente contra objetivos de alto valor en lugar de las confrontaciones masivas que habían caracterizado los periodos más intensos del conflicto. Esta evolución hacia un conflicto de menor intensidad no representaba necesariamente una mejora en las condiciones de seguridad para la población civil. En muchos aspectos, la transición hacia tácticas más sofisticadas y selectivas había hecho que la violencia fuera menos predecible y, por tanto, más aterrorizante para los habitantes comunes. Los asesinatos selectivos, los secuestros dirigidos y las campañas de intimidación psicológica crearon un ambiente de incertidumbre constante que mantenía a la población en un estado de alerta permanente. Al concluir 2025, Zacatecas se encontraba en una situación de equilibrio precario. Ninguna de las dos organizaciones principales había logrado establecer un control territorial completo y exclusivo sobre el Estado, pero ambas mantenían áreas de influencia significativa que defendían con determinación. La guerra territorial había evolucionado hacia un estado de confrontación crónica, donde periodos de calma relativa se alternaban con explosiones de violencia que recordaban a todos los involucrados que el conflicto fundamental permanecía sin resolver. El legado del conflicto se extendería mucho más allá de las estadísticas de violencia y los cambios en el control territorial. Zacatecas había sido transformado permanentemente por 2 años de guerra entre organizaciones criminales que disputaron cada kilómetro cuadrado del estado como si fuera territorio extranjero. Las cicatrices físicas en la infraestructura, los edificios acribillados, las carreteras dañadas y los pueblos abandonados serían reparadas eventualmente. Pero las heridas en el tejido social y en la psique colectiva de los zacatecanos tardarían generaciones en sanar. La guerra territorial había demostrado la vulnerabilidad de las instituciones estatales mexicanas frente a organizaciones criminales con recursos suficientes y determinación para disputar el monopolio de la violencia del Estado. También había revelado la capacidad de adaptación y resistencia de las comunidades civiles cuando se enfrentan a circunstancias extremas, así como los límites de las estrategias tradicionales de combate al crimen organizado basadas en la confrontación directa y la captura de líderes. Para las organizaciones criminales involucradas, el conflicto en Zacatecas representó tanto una demostración de su poder militar como una lección sobre los costos y limitaciones de la expansión territorial agresiva. Ambas organizaciones habían invertido recursos enormes en una guerra que, al final, no produjo un ganador claro, sino que debilitó a ambas partes y creó oportunidades para competidores más pequeños, pero más ágiles. La experiencia de Zacatecas se convertiría en un caso de estudio para académicos, analistas de seguridad y formuladores de políticas públicas interesados en entender la dinámica de los conflictos entre organizaciones criminales y sus efectos sobre las sociedades en las que se desarrollan. Las lecciones aprendidas durante estos 2 años de violencia intensa informarían futuras estrategias de prevención y respuesta a conflictos similares en otras regiones de México y América Latina. Sin embargo, para los habitantes de Zacatecas, que vivieron día a día el terror de la guerra territorial, el conflicto no era un caso de estudio,
sino una experiencia traumática que alteró permanentemente sus vidas, sus comunidades y su percepción del mundo. Las madres que perdieron hijos, los comerciantes que vieron destruidos los negocios familiares, los niños que crecieron escuchando balaceras en lugar de canciones de cuna, y las familias que se vieron obligadas a huir de la tierra de sus ancestros, llevaban consigo heridas que ninguna estadística podría capturar completamente. La guerra entre la Organización del Norte y el Cartel del Occidente por el control de Zacatecas había terminado no con una victoria decisiva de alguno de los bandos, sino con un empate sangriento que dejaba al Estado en una situación de fragilidad permanente. Los acuerdos tácitos que eventualmente permitieron una reducción de la violencia no representaban una paz genuina, sino una tregua temporal basada en el agotamiento mutuo y el reconocimiento de que la continuación del conflicto podría resultar en la destrucción total de ambas organizaciones. El silencio que gradualmente reemplazó el estruendo de las balaceras en las calles de Fresnillo, Jerez y Guadalupe no era el silencio de la paz, sino el de la tensión contenida, donde ambas organizaciones mantenían sus armas cargadas y sus sicarios alerta, esperando la próxima oportunidad para reanudar una guerra que había sido pausada pero no concluida. En este ambiente de calma aparente pero amenazante, los zacatecanos aprendieron a vivir con la certeza de que el conflicto que había marcado sus vidas durante 2023 y 2024 podría regresar en cualquier momento, con la misma intensidad y brutalidad que había caracterizado los peores momentos de la guerra territorial por el control de su estado.